Esta cuarta y última unidad del programa se titula La teoría racionalista deductivista y su tecnología asociada, repitiendo y digamos resumiendo un poco lo que se había dicho de una teoría general de los procesos de investigación. Nosotros observamos que hay por lo menos tres sistemas de convicciones profundas, arraigadas acerca de qué es la investigación, cómo se produce la investigación, cómo se valida, etc. Esos tres sistemas profundos de convicciones que hemos también llamado enfoques epistemológicos o estilos de pensamiento constituyen particulares procesos de investigación, todos adscritos al gran proceso general de la investigación científica. Dado que se trata de ciertos procesos que tienen características particulares, las hemos concebido como teorías especiales. Y así concebimos la teoría especial empirista-inductivista en la producción de conocimiento, la teoría especial vivencialista-experiencialista de la investigación y ahorita la teoría racionalista deductivista y de los procesos de investigación. Quiero decirles algo, ¿no? Las primeras dos, tanto la investigación empirista como la investigación vivencialista, son prácticamente lo único que se conoce en nuestros países latinoamericanos, al menos en ciencias sociales. Por alguna razón, aunque hay muchas hipótesis y conjeturas que se podrían hacer, pero por alguna razón que no discutimos, no mencionada, se pasó por alto el enfoque, el estilo de pensamiento racionalista deductivista. Por alguna razón, casi todos los libros, tanto de epistemología hechos en Latinoamérica como de metodología de la investigación, casi todos los libros plantean lo siguiente. Primero fue el positivismo o neopositivismo entre 1923 y 1936 aproximadamente. Eso fue, digamos, a ellos lo llamaron la investigación impositiva, la investigación dogmática, el punto de vista de la objetividad, el punto de vista verificacionista, y le atribuyeron a ese tipo de investigación, al empirismo inductivista, le atribuyeron prácticamente todos los males del ser humano. Hasta de casualidad no le atribuyeron también la causa del cáncer en el ser humano. Pero en todos estos libros que solemos usar y que les solemos dar a nuestros estudiantes haciéndoles mucho daño, se plantea que estuvo primero el dominio, el gran predominio, digamos la dictadura férrea, casi totalitaria del enfoque empirista inductivista, hasta que finalmente se logró la liberación de eso y llegó la época que ellos llaman post-positivista. ¿Qué es la época post-positivista? La época de la liberación, la época del milagro en que surge la investigación cualitativa. Se pasa por alto que después del positivismo surgió el famoso racionalismo crítico, digamos formulado por Popper, pero también por otros seguidores como Hans Albert, como el mismo Thomas Kuhn, como Lakatos, en fin, una serie de personas fueron los que echaron por tierra el neopositivismo. El libro de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, constituye el desmoronamiento de las tesis neopositivistas. De hecho, ha habido una polémica, hay un libro que se llama ¿Quién mató al positivismo? Y se muestra que fue precisamente el racionalismo crítico el que acabó con el neopositivismo. No fue ni la investigación llamada cualitativa, ni tampoco fue la investigación dialéctico-crítica de Habermas y de la Escuela de Frankfurt quienes acabaron con el positivismo. En realidad, los autores de los ataques, de la destrucción del neopositivismo fue el racionalismo crítico, que es lo que estamos viendo aquí como una teoría especial, el racionalismo deductivista, cuyos detalles veremos
veremos a continuación, pero lo que les quiero decir es que por alguna razón desconocida, pero ante lo cual cabe mucha sospecha, por alguna razón desconocida, nuestros académicos en Latinoamérica solamente les muestran a nuestros estudiantes la investigación positivista como la mala y la investigación cualitativa como la buena. Entonces, claro, la investigación cualitativa ellos la asocian mucho, a veces la asocian a la gente de la escuela de Frankfurt, a la gente de la hermenéutica, a la gente de la fenomenología, se van mucho a autores como Husserl, como Dilthey, que fue el famoso autor de la dicotomía ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Dilthey fue quien por primera vez propuso que solamente había dos tipos de ciencias, las del espíritu y las ciencias de la naturaleza, que es lo mismo que decir cualitativa y cuantitativa, de tal manera que Dilthey hasta cierto punto fue el precursor de la nefasta diferenciación o dicotomía entre investigación cuantitativa y cualitativa, proponiendo él además que las formas de trabajo de cada una de ellas dos era radicalmente diferente. Más bien, la gente del Círculo de Viena, del empirismo inductivista, había dicho que la ciencia era una sola. Y aquí estamos también asumiendo que una teoría general de la investigación científica es una sola. De tal manera que, por ejemplo, la investigación cualitativa, llamada cualitativa, es una variante, es una teoría especial, es la investigación vivencialista, igual que la teoría empirista inductivista es otra teoría especial, es otra variante de los procesos de investigación. Y esta que estamos viendo ahorita, que es la teoría racionalista deductivista, viene siendo otra variante, una teoría especial de los procesos de investigación. Claro, estas tres teorías especiales tienen postulados diferentes y constituyen explicaciones diferentes de los procesos de investigación, y por tanto tienen asociadas o derivadas diferentes tecnologías, diferentes maneras de trabajar, diferentes secuencias de operaciones. Ahora, cuando les digo que en nuestros medios académicos el racionalismo deductivista fue totalmente invisibilizado, les estoy haciendo énfasis en algo que a mi entender les hizo mucho daño a nuestros noveles investigadores. Nuestros noveles investigadores, miren, crecieron con la convicción de que solamente eran científicos la gente, los del neopositivismo, la gente o el positivismo, la gente del Círculo de Viena, gente como por ejemplo, no sé, como Newton, como Skinner, en fin, todo ese tipo de gente. Y luego, por otro lado, estaban los de la investigación cualitativa, como por ejemplo, no sé, Diane Fossey, la de la famosa película Gorilas en la Niebla y el respectivo libro también llamado Gorilas en la Niebla, o Margaret Mead, los esposos Mead, en fin, o el autor de Los hijos de Sánchez. Siempre se consideró que esos eran los otros tipos de investigadores. Ahora, fíjense bien, nuestros investigadores noveles se formaron creyendo que Chomsky, Noam Chomsky, el autor de la lingüística generativa, no fue ningún científico, creyendo que Einstein tampoco fue ningún científico. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos ni hicieron investigación empirista, inductivista, ni tampoco hicieron investigación vivencialista, experiencialista. No solo, tomen el caso, por ejemplo, de Darwin, con el origen de las especies, tomen el caso de Mendeleev con su tabla periódica. Ninguno de ellos hicieron ni mediciones de tipo estadístico, ni experimentación, y tampoco hicieron ni entrevistas a profundidad, ni hermenéutica, no sé, ni ninguna de las técnicas concebidas como parte de la investigación vivencialista. Entonces, ¿dónde metemos a esta gente? Esa es la gran pregunta crítica. Si solamente hay esos dos tipos de investigación, el positivismo y el pospositivismo, ¿dónde metemos entonces a investigadores como Noam Chomsky, por ejemplo, o como Miller, los grandes de las teorías cognitivas, los grandes de la robótica, de la inteligencia artificial? ¿Dónde los metemos? Si no están en ninguno de los dos compartimentos falsamente creados. Por eso que nuestros estudiantes
siempre ustedes oyen que les preguntan, ¿tu tesis va a ser cuantitativa o cualitativa? Cosa que es falsa, porque podrían hacer una tesis que no fuera ni una cosa ni la otra. Sin embargo, eso es lo que se ha arraigado y eso es lo que le ha hecho mucho daño a nuestros estudiantes. Por ejemplo, ya se los dije en alguno de las otras videoconferencias, suele haber en nuestras maestrías y doctorados seminarios de métodos de investigación cuantitativa y métodos de investigación cualitativa, pero métodos de investigación lógico-formal, por ejemplo, lógico o método de investigación deductivista, eso no existe, ni siquiera se conoce. De hecho, las grandes herramientas, como veremos después, del racionalismo deductivista están en las famosas matemáticas discretas, están en las famosas lógicas especiales, como la lógica de catástrofe, la lógica de Weber, la misma lógica de conjunto, bueno, una gran cantidad de cosas que se han creado entre el siglo pasado y el presente, que se han creado para la investigación racionalista, pero nuestros investigadores en ciencia humana no tienen ni idea de lo que es lógica formal, lógica simbólica, no estudian eso, creen que eso no tiene nada que ver con investigación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una teoría especial que sí existe. Para muchos, llegará a ser una sorpresa saber que aparte de una teoría empirista inductivista y de una teoría vivencialista experiencialista, también existe una teoría racionalista deductivista de la investigación. Se ve a diario, se ve por todas partes. Si ustedes vieron una película que se llama El aceite de Lorenzo, o también la llaman Un milagro para Lorenzo, ustedes ven que la concepción de investigación que tiene el papá del niño enfermo es una concepción netamente racionalista, deductivista. Si ven los pasos que ese señor sigue para llegar a explicar la estructura y el funcionamiento de la enfermedad que ataca a su hijo, ustedes verán que eso no es ni entrevista a profundidad, ni método dialéctico crítico, ni tampoco empirismo, ni tampoco regresión múltiple, ni nada. Eso es básicamente investigación racionalista deductivista, de modo que también existe esta tercera opción, aunque lamentablemente en la formación de investigadores nunca se hable de esta tercera opción. Sin embargo, la opción existe. De hecho, miren, si ustedes hacen una averiguación ligera de todos los más famosos descubrimientos científicos o investigaciones científicas del siglo XX, después de 1950 hasta ahorita, ustedes verán que el 99% de los procesos de investigación son racionalistas deductivistas. Lo van a ver en biología, lo van a ver en las investigaciones sobre el ADN, lo van a ver en física sobre todo, lo van a ver en lingüística teórica, lo van a ver en teoría cognitiva, lo van a ver en la teoría de inteligencia artificial, en robótica, en ciencias de la computación, en todas esas áreas. El tipo de investigación que ocurre, que se ha dado, ha sido bajo la teoría especial racionalista deductivista, no ha sido bajo las teorías vivencialistas ni tampoco empiristas inductivistas. Bueno, aclarado esto y dicha estos antecedentes, vamos a ver cuáles son los postulados básicos de una teoría especial racionalista deductivista. Miren, todo comienza con la convicción de que el conocimiento no comienza con los sentidos, tampoco comienza con las vivencias, comienza con los razonamientos. Es decir, repasando un poco lo anterior, en el empirismo inductivista eran científicos solamente los objetos observables y tangibles. En la investigación vivencialista, experiencialista, solo eran investigables los objetos vivibles, experienciables. Pero en la investigación racionalista, deductivista, los objetos investigables son aquellos objetos pensables, calculables. Fue así como, por ejemplo, digamos, anteriormente nadie se atrevía a estudiar el lenguaje como estructura interna, porque no se veía, no era observable. Los empiristas inductivistas no consideraron esa posibilidad. El vivencialismo, experiencialismo tampoco consideró
que las estructuras cognitivas internas del lenguaje fueran algo vivible ni experienciable. Es solamente bajo el enfoque racionalista que considera la estructura del lenguaje, la máquina interna cognitiva, que es capaz de producir una cantidad infinita de frases que el ser humano nunca había pronunciado antes. Eso es producto de esa concepción deductivista racionalista que considera que los objetos científicos son los objetos pensables. Basta que ustedes puedan pensar en un objeto y ese objeto ya se convierte, basta que pueda ser pensado, se convierte en un objeto de investigación científica. Miren, les pongo un pequeño ejemplo rapidísimo. Hay un libro que se llama La física aventura del pensamiento, Einstein e Innsfield. Ellos dos, es un libro muy sencillo, es un libro muy elemental, pone la física al alcance de todos, pero a mí sobre todo me gusta un pasaje en el cual Einstein escribe lo siguiente. Él se pregunta, él dice: yo veo un reloj cuyas manecillas se mueven y que además produce un tic-tac, un sonido tic-tac. Eso es lo que yo veo, dice él. Entonces, luego él dice, entonces yo me pregunto, ¿cuál será el mecanismo interno que es el responsable del movimiento de las manecillas y del sonido del tic-tac? ¿Qué será lo que produce esto? Entonces él simplemente se pone a pensar, dice, y se pone a imaginar, hasta que da con una hipótesis, con una suposición acerca de cómo es ese mecanismo interno. Él dice que después que él tiene esa suposición ya resolvió el problema, aunque no pueda destapar el reloj, aunque no pueda, digamos, abrirlo para ver qué es lo que hay adentro. Sin embargo, con su capacidad, digamos, calculista de su pensamiento, él logra por lo menos suponer alguna estructura responsable del sonido. Me parece que eso ilustra muy bien cuál es la posición racionalista deductivista. Es decir, tenemos un problema, tenemos un hecho que nos parece misterioso, oscuro, y nosotros no nos vamos a la vivencia ni nos vamos a trabajos estadísticos de sistematización de datos. Nosotros simplemente nos vamos directo a procesos de razonamiento. Nos preguntamos cómo será que ocurre todo eso. Y bueno, de tanto pensar nosotros llegamos a una suposición acerca de cuál será el mecanismo, el responsable de ese objeto por el cual nos estamos preguntando. De tal manera que la razón y el razonamiento son, digamos, los principios básicos de la producción de conocimiento según la teoría especial racionalista deductivista. Paralelamente a ello, o digamos, concatenadamente a ello, está, por tanto, la argumentación. ¿Cuál es el núcleo del asunto? Yo me hago una pregunta, se me formula un problema, yo me hago directamente una hipótesis acerca de por qué ese objeto funciona del modo en que está funcionando. Me hago una conjetura, una suposición. Esa conjetura o suposición yo la voy sometiendo a crítica, le voy buscando errores. Si consigo errores, me devuelvo al principio y empiezo todo el proceso de una vez. Y así sucesivamente hasta que yo dé con una conjetura, con una hipótesis a la cual ya yo no le consiga errores. Popper llamó a eso el método del ensayo y error. Es decir, tengo una pregunta, hago una hipótesis, esa hipótesis la someto a prueba, y si la someto a contrastación, le voy viendo los errores, la voy reajustando hasta que llega un momento en que obtengo una hipótesis que parece explicar bien lo que yo consideraba que había que explicar. Obviamente, miren, nunca tendremos la seguridad de la verdad. En investigación científica nadie puede decir que se llega siempre a una seguridad acerca de la verdad. Uno de los postulados básicos de una teoría especial racionalista deductivista es que lo único que se puede demostrar es el error, pero no se puede demostrar la verdad.
Y entonces lo único que nos queda es ir haciendo aproximaciones. De manera que una teoría que nosotros diseñemos no es que sea verdadera, será más o menos verosímil, será más o menos creíble, tendrá mayor o menor grado de certidumbre. Y es lo más a lo que podemos llegar. Los racionalistas tienen una tesis que dice que la historia de la ciencia es una historia de errores. Es decir, las teorías científicas a lo largo de toda su trayectoria, si algo han demostrado, es que todas han sido errores. Pero ¿qué pasa? Esos errores nos han conducido cada vez más a una distancia más cercana a lo que parece verdad. Pero es importante dentro de esta teoría racionalista deductivista el valor del error, porque el error es lo único que se puede demostrar y lo único que es capaz de demostrar el error es la crítica. Por eso, en el racionalismo crítico, en esta teoría racionalista deductivista, es importantísima la crítica. Aquí nada se da por verdadero. Aquí todo se toma por falso provisionalmente. Se le empieza a buscar errores, y por eso ellos insisten más en el valor de la crítica, en el valor de la búsqueda del error, que en el valor de la búsqueda de la verdad. Por supuesto, ¿cómo les digo? Su mecanismo fundamental de producción de conocimiento es la deducción. Yo les voy a repetir un fragmento que les mostré en un video anterior de un personaje llamado Hipatias de Alejandría. Creo que se los puse en el seminario anterior, se lo voy a volver a poner ahorita en esta videoconferencia para que tenga una idea de aproximadamente cuáles son los postulados de esta teoría especial racionalista deductivista. Aquí tienen el segmento de ese video. Let us shed for a moment every preconceived idea. What shape would it show us? What shape? You once said that the problem lies in the inconsistency of the sun. Yes, I did. Good. Put it into words. The sun must be at the center, since we revolve around it. And at the same time, in another position. Since our distance from it varies. Yes, exactly. How? How could it occupy two positions at once? 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 Vespasius. Yes, there, and then the other one here, keeping the same proportion. Good, very good. Now tie this end to that torch. Vespasius, I want you to imagine that this is the Earth, and that each of these flames represent the two extreme positions of the sun in relation to it, in winter and in summer. What would happen if both these positions were the two centers of one and the same circle? But it isn't possible, mistress. Wait, what do we know about a circle? We know that the center of a circle is always the same distance from any point along its perimeter. Exactly. Yes, so what if I divide the center into two? But what I keep constant is the sum of their two distances to the perimeter. Oh, all right, look, I'll show you, watch. As I move this rod along the cord, as one segment increases, the other segment decreases, and vice versa. Therefore, the sum of the two is always going to be constant. Do you see that? Now, what if we apply this to the movement of the Earth?
what figure will we obtain? An ellipse! With the sun at one of its foci. Because what is a circle except a very special ellipse, whose foci have drawn so close together that they appear to be one? But perhaps I'm completely raving, Vespasius. I mean, really, why should this be so? Maybe I'm... Bueno, ya ustedes han visto ahí en ese video como ella se hace una pregunta. La pregunta se la repite muchas veces, y le da vuelta a la cabeza, Claro, en la película todo se presenta como si hubiera ocurrido en un solo instante, pero por supuesto eso no fue así. La respuesta tuvo que haber necesitado mucho tiempo para poder ser elaborada como hipótesis. Y aún después de elaborada como hipótesis, todavía la investigadora duda de la posibilidad de que esa hipótesis sea cierta, y más bien considera la posibilidad de que sea ella quien está desvariando. De manera que lo que sí es cierto es que ellos consideran la crítica y el error como un mecanismo esencial para poder producir conocimiento. Se desecha el ideal de conseguir la verdad, se sabe que nunca vamos a conseguir la verdad, pero sí podemos ir consiguiendo aproximaciones a la verdad. Nunca sabremos cuándo vamos a conseguir la verdad, pero sí sabremos que estamos más cerca que en otras ocasiones. Hay una famosa tesis propuesta por Popper acerca de los tres mundos, según el cual, digamos, en este mundo existen tres, digamos, tres estructuras que él llama mundos, y la llama mundo 1, mundo 2, mundo 3. La estructura del mundo 1 son las cosas que se ven, los árboles, los paisajes, la naturaleza, etc. Eso es lo que está fuera de nosotros y que nosotros vemos o captamos con nuestros sentidos. Luego, tenemos también el mundo 2, que es el mundo de la conciencia subjetiva, el mundo de la individualidad. Allí está, digamos, una representación de ese mundo 1. Allí están las ideas que nosotros tenemos acerca de las realidades. Allí están nuestros conceptos personales, subjetivos. De manera que el mundo 2 viene a ser el mundo de la subjetividad, mientras el mundo 1, el de las cosas materiales, viene a ser el mundo de la objetividad. Pero ¿qué pasa? Hay además un mundo 3, que es el mundo de todas las cosas compartidas, lo que es la cultura en general. Ahí está, digamos, las teorías, está el lenguaje, está el arte, están todas las cosas que como seres humanos nosotros entendemos y compartimos, y sobre las cuales podemos hablar. Bueno, lo importante de estos tres mundos es que en la investigación racionalista se desecha por completo la cuestión de el problema de si es el sujeto o si es el objeto el que predomina, y más bien se considera que es la intersubjetividad, es decir, son los demás. Cada vez que uno consigue una hipótesis, uno lo primero que hace es contrastarla con lo que piensan los demás. Es decir, si los demás están de acuerdo con uno, si a los demás les parece que estamos en un camino acertado, bueno, ya eso para nosotros debe ser un grado de confirmación de nuestra investigación. Pasando ahorita a lo que es propiamente una tecnología racionalista deductivista, miren, en las operaciones de tratamiento empírico, nosotros, o los racionalistas deductivistas, usan mucho la organización de los datos, pero bajo la forma de la creación de lo que ellos llaman una estructura empírica. Es decir, ellos usan mucho la teoría de conjuntos, de relaciones y de funciones para organizar los datos de una determinada realidad. Ellos no usan el concepto de muestra, como en cambio sí lo usan los empiristas inductivistas. Ellos usan más bien el concepto de corpus.
corpus es un caso en el cual se manifiesta el hecho que queremos estudiar y no tiene por qué ser un corpus enorme, basta que los elementos del corpus sean representativos de los objetos que queremos estudiar, de tal manera que ellos organizan los datos en términos de una teoría de conjunto, en términos de clases, de hecho, relaciones entre esas clases. Luego, las operaciones de construcción teórica es justamente la deducción, es decir, la formulación de hipótesis, la derivación de consecuencias de esa hipótesis, viendo dónde están los errores, porque si una consecuencia de una hipótesis está equivocada, no se corresponde con los hechos, nos indica que esa hipótesis hay que desecharla y hay que reajustarla o sustituirla por otra. Llega un momento en que damos con una hipótesis a la cual no se le ven errores. Esa hipótesis a la que no le vemos errores la consideramos provisionalmente, la consideramos como válida, y sobre la base de esa hipótesis que consideramos como válida, nosotros diseñamos nuestro modelo teórico, de tal manera que el final de toda investigación racionalista deductivista, al menos en el tipo de investigación explicativa, teórico, el final es un diseño, es un modelo que permite, que permite explicar todas las variaciones que existen de un determinado hecho que estamos viendo. Digamos que los modelos teóricos son estructuras subyacentes, abstractas, que son las responsables de cómo los hechos de este mundo se muestran diferentes. Einstein tenía una frase importante, decía que el objetivo de la ciencia era conseguir desigualdades en cosas aparentemente iguales y al revés, conseguir igualdades en cosas aparentemente diferentes. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que está en juego allí? El concepto de abstracción, de estructuras abstractas, de estructuras subyacentes que aunque no parezcan, están representando una gran cantidad de hechos observables. Bueno, digamos, concluimos en que lo más importante desde el punto de vista de una tecnología de la investigación racionalista es el proceso de ensayo y error, que por cierto ellos lo extendieron después a una explicación de los procesos de aprendizaje